Bueno, saludos a todos. Eh, en este tema hablaremos un poco sobre los cereales y los pseudocereales, de parte de la bromatología. Bueno, como primer punto tenemos la definición y taxonomía de los cereales. Los cereales, según la FAO, pertenecen al reino Plantae, dentro de la familia de las gramíneas, o Achaea. Son plantas con flores y semillas encerradas en frutos, característica de la división Magnelophyta, también llamada angiospermada. Al poseer un solo cotiledón, reúne a todas las plantas monocotiledóneas en la clase Liliopsida. Desde tiempos antiguos han sido parte de la alimentación humana de diversas culturas, contribuyendo con granos como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena y el centeno. Composición química general de los cereales. El cereal está compuesto de tres partes: el endospermo, el germen y el salvado. En el endospermo, que constituye aproximadamente el 80 al 85% de la estructura del grano, es donde se encuentra la mayor reserva energética del cereal, sobre todo por el almidón. El germen constituye aproximadamente el 2 a 3% de la estructura del grano. Este contiene proteínas, vitaminas y especialmente grasas. Además, también se encuentra cierta parte de minerales. En el salvado, que constituye aproximadamente el 10 a 15% de la estructura del grano, contiene fibra y cierta parte de minerales cenizas. En esta tabla podemos encontrar el promedio general de cada componente. Primero, los carbohidratos, el 60 al 70% de la composición química, las proteínas del 7 al 14%, las grasas del 1 al 5%, la fibra del 1 al 3%, los minerales del 1 al 2% y por último el agua del 10 al 14%. Pseudocereales. Definición y taxonomía. Los pseudocereales no son un grupo taxonómico natural, más bien una categoría alimentaria o agronómica que incluye especies dicotiledóneas, cuyas semillas se utilizan en forma análoga a los cereales. Provienen del mismo reino Plantae de las gramíneas y de la división Moneriophyta, pero se diferencian de los cereales por su clase monoleóxida, con dos cotiledones. No pertenecen a una misma familia y género. Composición química general de los pseudocereales. Este contiene tres partes: el perispermo, el germen y el salvado, donde hablamos que el perispermo constituye o almacena nutrientes como el almidón, proteínas, minerales, poca grasa y pequeñas cantidades de vitaminas B1, B2 y B6. El germen es una porción grande del grano total, a diferencia del germen anterior que vimos. Este aporta proteínas y lípidos de alta calidad biológica, vitaminas E y B y enzimas para la germinación. El salvado constituye el 10-15% de la estructura del grano y este contiene fibra y cierta parte de minerales o cenizas. Componentes. Los carbohidratos en promedio general son de 55 al 65%, las proteínas del 2 al 18%, las grasas del 4 al 8%, la fibra del 2 al 4%, los minerales del 2 al 4% también, y el agua del 10 al 14%. Ahora hablaremos de la OAC Internacional, que se encarga del análisis bromatológico, en este caso de los cereales y pseudocereales. La OAC International definió en su libro oficial Methods of Analysis en 2019 los métodos para cálculo y técnicas de laboratorio para cada parámetro del análisis bromatológico. Por ejemplo, el método de Wendell, el método de Hector, el método de Schofflet, entre otros. Respecto al tamaño de la muestra, se recomienda 5 gramos, ya que esta masa permite mayor precisión y menos errores. Esto es registrado oficialmente por OAG International para todos los parámetros del análisis. Mientras que en Ecuador, la norma establecida es muestra de 5 gramos, al igual que en el estándar, para la determinación de fibra cruda, extracto estéreo y cenizas, según el INEN 269 2013, INEN 266 e INEN 267 respectivamente. Parámetros y fórmulas del análisis bromatológico. Para la humedad, tenemos que es el agua contenida en el alimento después de ser eliminada por medio de una estufa a 105 grados. Y aquí se muestra la fórmula: humedad igual al peso inicial menos el peso seco dividido por el peso inicial por 100. Cenizas. Es el residuo orgánico que queda después de quemar la materia orgánica del alimento. Se usa mufa a 550 grados, que es un poco más intensa que la estufa. Cenizas en porcentaje al igual a peso de cenizas dividido por el peso inicial por 100. La materia seca, por su parte, es un derivado de la humedad. Se calcula a partir del análisis de humedad mediante la fórmula materia seca igual a 100 menos humedad en porcentaje.
que es algo que se suele utilizar también. Proteínas. Se emplea el método Hellman, donde se aplica ácido sulfúrico y catalizador más hidróxido de sodio, que es la titulación de acidez, prontamente. La fórmula es B1 menos B2 por el nitrógeno por el grado de 1.4007 dividido para el peso. Luego se multiplica la cantidad de nitrógeno por el factor específico del alimento, en este caso cereales y pseudocereales, donde el factor de conversión será de 6.25 para la mayoría de esta categoría. La proteína bruta es igual al porcentaje de nitrógeno, que es lo que sacamos antes, por el factor de conversión. Extracto criterio. Es la cantidad de contenido lipídico total de un alimento. Primero se toma la muestra seca molida para colocarla dentro del extractor de Sosler. Luego se usa un solvente orgánico, heterohexano, para disolver los lípidos. Al terminar, el solvente se evapora y las grasas extraídas se secan para ser pesadas. La fórmula es grasa bruta porcentaje igual al peso de grasa extraída para el peso de la muestra por 100. Fibra cruda. La fibra cruda es la pérdida de peso por emisión de residuo seco que queda tras la digestión de la muestra con soluciones de ácido sulfúrico al 1.25% y de hidróxido de sodio al 1.25%, bajo condiciones específicas. Luego son eliminados los restos químicos y se seca la fibra para pasar a ser pesada. La fibra cruda en porcentaje es igual al residuo seco menos el residuo de ceniza, dividido para el peso de la muestra desgrasada por 100. Ln representa los carbohidratos digeribles en un alimento, ya que se aíslan las proteínas, grasas y fibras. Aquí solo se necesita una fórmula de manera manual, que es igual a 100 menos la humedad, más las proteínas, más la grasa, más la fibra cruda, más las cenizas. Y por último, la energía, que también se suele aplicar. Este es el aporte en kilojoules o kilocalorías proveniente de los macronutrientes del alimento por cada 100 gramos de alimento. La fórmula propuesta por Aguare, donde se suma los 4 gramos por gramos de proteína, las 9 kilocalorías por gramos de grasa, las 4 kilocalorías por gramos de carbohidratos. Por último, tenemos también la tabla de análisis bromatológico en 100 gramos de base seca. Comparamos los cereales y los pseudocereales. Por ejemplo, los cereales contienen en sí un poco más humedad. Si comparamos al maíz con la quinoa, el maíz va a tener un porcentaje de 10 a 14%, mientras que la quinoa va a tener uno del 10 al 12%. Una similitud tiene el arroz blanco con el trigo sarraceno, que tiene la misma humedad, del 10 al 12%. Podemos hablar un poco más de esto. Si hablamos del extracto etéreo, también va a haber una diferencia entre cereales y cereales, ya que las grasas van a ser más abundantes en los cereales debido al que el germen, que es parte de su constitución, es un poco más grande. Y así sucesivamente se puede ver. Ahora sí, en conclusión, los cereales y pseudocereales son componentes fundamentales de la dieta humana, pero difieren en su origen y valor nutricional, principalmente carbohidratos y energía. Los pseudocereales, como la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, ofrecen proteínas de alta calidad, mayor contenido de fibra, minerales y antioxidantes, además de ser libres de gluten, por supuesto. El análisis bromatológico permite comparar esos nutrientes y reconocer que, aunque ambos son importantes, su consumo combinado resulta más beneficioso al complementar sus propiedades y contribuir a una alimentación equilibrada, variada y saludable. Gracias por su atención.